Buenas tardes a todos. Es un placer para mí, como alcalde de Oviedo, poder acompañaros en esta gran fiesta gastronómica. Gracias por vuestra invitación. Sabéis que desde que llegamos al Ayuntamiento de Oviedo, el equipo de gobierno que presido ha hecho una apuesta sin precedentes por la gastronomía en dos vertientes, como indiscutible y potente motor turístico y económico que es, pero también como elemento tradicional y esencial de nuestra entidad. Defender nuestra gastronomía es defender nuestras tradiciones, y así lo entendimos desde el principio. Tanto esfuerzo ha dado sus frutos. El pasado año, como recordaréis, fuimos la capital española de gastronomía. Además, nuestra hostelería y su cocina atraviesa en todo el agave un buen momento. Y se ha convertido en uno de los reclamos turísticos que más atraen a los visitantes gracias a su calidad, a su profesionalidad y a su singularidad. Pues bien, en toda esta política turística y gastronómica, el queso desempeña un papel fundamental. Todos aquí presentes conocéis, mejor que nadie, lo que representan los quesos y el sector lácteo en general para Asturias. Son un pilar insustituible para nuestro mercado agroalimentario, casi me atrevería a decir que son un emblema en sí mismos. Son un elemento diferenciador y un patrimonio único en Europa que debemos proteger y potenciar entre todos. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Oviedo. Fuimos al principio de nuestro primer mandato la sede del Campeonato Mundial de Quesos. Desde entonces no hemos parado de trabajar para que nuestra ciudad sea la capital permanente y no solo por unos días del queso de Asturias. Hemos dado a los quesos un lugar, el lugar que le corresponde a nuestra apreciada feria de la estación, y apoyamos incondicionalmente a los productores locales y a los empresarios caseros. Un sector tan tradicional como este se merece que esté todo el mundo. Y eso me lleva al principio de esta intervención cuando os decía que estaba feliz de estar hoy aquí. Y estoy de verdad. Porque nada de lo que hace el Ayuntamiento de Oviedo en este asunto sería tan útil si no existieran las autoridades como la vuestra. El trabajo que desarrolláis desde el círculo gastronómico de los quesos asturianos es clave para proteger y potenciar el sector. Por eso me gustaría aprovechar esta ocasión para trasladaros públicamente mi sincera enhorabuena por vuestra labor y para animaros que sigáis trabajando como siempre lo habéis hecho. Y por supuesto para recordaros que contáis con el respaldo del Ayuntamiento de Oviedo. Antes de finalizar, y también quiero felicitar las distinciones de mi destino de origen y establecimientos que hoy van a recibir un merecido reconocimiento, así como el Museo Etnográfico de la Lechería de Motín, que va a ser nombrado Cinturiano de Honor. Todos y cada uno de vosotros hacéis posible que los quesos no solo sean un motor económico y turístico al primer nivel, sino que sean también un símbolo de Asturias y de los asturianos. Muchas gracias por vuestra atención.